Sí, profe. Bien, poco participativo el auditorio, se ve. Che, bueno, en realidad en esta rotación no nos hemos visto nunca en persona. Veníamos medio atrasados en realidad con las clases. Un repaso general por las estrategias de tratamiento oncológico, ¿sí? De terapéutica en oncología, ¿sí? Básicamente, a ver, la idea con esto es que hagamos, como les decía, un pantallazo general y que no entremos demasiado en cuestiones específicas que vamos a ir hablando después a medida que nos vayamos introduciendo en los distintos tumores y en las distintas enfermedades. Pero por lo menos para que tengan algunas herramientas generales como para comprender de qué estamos hablando. Es decir, de poco sirve que hablemos de cuándo vamos a indicar, no sé, una quimioterapia o una hormonoterapia en un tumor de la mama, cuándo vamos a hacer una adjuvancia, cuándo una neoadjuvancia, si no saben de qué estamos hablando con los términos siquiera, ¿sí? Entonces, por ahora va a ser un pantallazo general. Algunas cosas por ahí les van a quedar en el aire si ustedes quieren. A medida que vayamos introduciéndonos después, van a ver que va a ser más comprensible. De todas formas, cualquier cosa que no quede claro, me pueden ir parando, podemos ir charlando, ¿de acuerdo? ¿Vamos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, como para arrancar, todo lo que vayamos a decir ahora em, puede cambiar básicamente el día de mañana. O sea, ustedes saben que la medicina en general, pero esta especialidad en particular es sumamente dinámica. La cosa va cambiando día a día, una especialidad en la que hay mucha investigación, hay mucho dinero puesto en el desarrollo de fármacos fundamentalmente, de distintas estrategias de tratamiento, y la cosa va avanzando. O sea, si ustedes agarran un libro de la especialidad de 10 años atrás, que es realmente poco tiempo, van a ver que hay muchas cosas que han cambiado, que han cambiado mucho. En general en los matices, pero hay cosas que realmente en los fines introductorios, digamos, y de la generalidad, vale. Y no solo que es dinámico, sino que el ritmo en el que las cosas van cambiando, línea de tiempo, básicamente a lo largo de muchos siglos, muchos siglos, lo único que había como tratamiento cuando nos encontrábamos con un tumor, obviamente que el conocimiento de la biología de la enfermedad era muy bajo, pero cuando se encontraba un tumor, o sea, algo que crecía en el organismo, la única posibilidad de tratamiento que había era esto, ¿sí? La cirugía. Pero ¿cómo hacemos que haciendo que venga alguien? ¿Se ve las marcas que estoy haciendo con el puntero o no lo ven? Profe, se corta. ¿Sí o no? Le anda muy cortado el internet, profe. Se lo escucha muy cortado. Yo los escucho, o sea, escucho que hay gente que está hablando, pero no llego a entender, digamos. Que se le escucha muy cortado. Se nos Se corta su corta mucho el audio, internet. profe. No se lo escucha lineal, sino que se escucha cortado. Ahí les estoy poniendo en texto, porque yo la verdad que no los escucho. Ah.
Vamos a ver ahí, cambié de red de Wi-Fi. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, yo ahora los escucho mejor a ustedes. Bien. ¿Llegaron a entender algo de lo que dije hasta ahora o salía muy mal y arrancamos de vuelta? De nuevo. Bueno, les hago un breve repasito de vuelta. Esperen un segundo. Ahí estamos. Bueno, les decía, este es un tema dinámico, es una especialidad que es muy dinámica, las cosas van cambiando y la velocidad a la que van cambiando es cada vez mayor. Había llegado a decirles que si ustedes se fijan en esta línea de tiempo, durante muchos siglos lo único que teníamos como estrategia de tratamiento en oncología era el tratamiento quirúrgico, sí, la cirugía. Esto empieza a cambiar recién en el siglo XX, los principios del siglo XX, con el desarrollo incipiente en aquel momento de la radioterapia. Fíjense que la quimioterapia data recién de mediados del siglo XX, o sea, pasaban décadas en las cuales realmente no había prácticamente avances. Y cuando estamos hablando de quimioterapia en esta época era una cosa muy rudimentaria, drogas que prácticamente no se utilizan en la actualidad, una cosa muy diferente, ¿sí? Pero fíjense cómo desde los años 80, 90 y del 2000 para acá, la cosa cambia drásticamente. Hay una explosión, digamos, en el desarrollo en la cantidad, digamos, de drogas, pero aparte en los enfoques que se usan para las drogas. Ya vamos a ver la diferencia, pero fíjense que empiezan a aparecer ya no las quimioterapias convencionales, que son drogas, eh, si quieren, con blancos inespecíficos, sino drogas más dirigidas, ¿sí? Dirigidas a blancos moleculares, como las terapias target, y hay realmente un gran cambio en esto desde las últimas décadas con la aparición de la inmunoterapia, ¿sí? Si ustedes se fijan, la cantidad de drogas de las cuales disponemos hoy es inmensamente mayor a la que teníamos hace muy poquitos años atrás, al menos de la que tenemos en la teoría. Después el acceso a las drogas es otra cuestión, ¿sí? Pero por lo menos la posibilidad está. Em, Esto que les voy a pasar ahora es muy simplificado, pero me parece que vale como para que ustedes se hagan una idea en la cabeza y para que más o menos empiecen a entender cómo nos manejamos. ¿Se acuerdan? Habrán visto con Virginia hace poquito que uno de los primeros pasos, una vez que hacemos diagnóstico de la enfermedad, es hacer estadificación de la enfermedad, ¿sí? Es decir, saber qué tan avanzada está. Y básicamente podemos hablar de enfermedad localizada, de enfermedad locorregional y de enfermedad sistémica, ¿sí? O enfermedad diseminada. Bueno, así como podemos hablar de estos tres estadios simplificando, básicamente también podemos simplificar de la misma manera las estrategias de tratamiento con las cuales contamos, ¿sí? Y hablar de estrategias de tratamiento localizado y hablar de estrategias de tratamiento sistémico o generales, ¿sí? O diseminado. Cuando hablamos de enfermedad localizada y de tratamientos localizados, básicamente estamos hablando de cirugía, estamos tratamientos quirúrgicos y de radioterapia y algunas otras variantes como pueden ser, no sé, crioterapia, radioablación, algunas cuestiones más, radiofrecuencia. Y cuando hablamos de tratamientos sistémicos tenemos básicamente todo lo que sea medicamentos, ¿sí? Quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas, inmunoterapia. Em, la simplificación sería, si la enfermedad está localizada, las tratamos con métodos localizados; si la enfermedad está diseminada, la tratamos con métodos sistémicos. De todas formas, ¿por qué es una simplificación esto? Porque, bueno, en realidad muchas veces van a ver que vamos a combinar tratamientos. Es decir, si yo tengo un estadio localizado de un tumor de la mama, supónganse, el tratamiento fundamental ahí va a ser la cirugía y probablemente según el tipo de cirugía que hagamos también vamos a complementar con otro tipo de tratamiento local como es la radioterapia. Lo cual no quiere decir que en algunos casos no tengamos que complementarlo además con tratamiento farmacológico, ¿sí? Con tratamiento hormonal o con quimioterapia incluso. Del mismo modo, si yo tengo una enfermedad diseminada, si un estadio 4 de lo que quiera, un cáncer de mama, si ustedes quieren también, no lo vamos a curar con cirugía, no lo vamos a curar con radioterapia, lo cual no quiere decir que si la paciente tiene metástasis en hueso que le generan dolor, no podamos irradiarla para aliviarle el dolor. Si yo tengo, no sé, un estadio 4, un cáncer de riñón, no lo voy a curar haciéndole una nefrectomía, si no tiene ningún sentido sacarle el riñón
con el tumor a los fines de curarlo, porque la enfermedad está localizada en otros sitios. Pero si el paciente tiene dolor y hematuria persistente, supónganse, y bueno, a lo mejor la nefrectomía tiene sentido y la vamos a aplicar, ¿sí? ¿Se entiende la idea? La parte principal del tratamiento va a ser localizada cuando la enfermedad es localizada, la parte principal del tratamiento va a ser sistémico cuando la enfermedad está diseminada, pero muchas veces el tratamiento es multimodal, o sea, combinamos estrategias. ¿Se entiende? Fíjense, si ustedes miran la lista de cosas que les acabo de mencionar, la sensación que da muchas veces es esta, ¿no? Que tenemos un arsenal enorme de armas disponibles. La realidad es que en algunos casos es cierto, en algunos casos se parece más a esto la cosa, ¿no? Estamos bastante lejos todavía con todas las cosas de las cuales disponemos de curar la enfermedad, estamos lejos de lo que quisiéramos. De todas formas, avances ha habido y los hay en forma permanente. ¿Por qué le digo que estamos bastante lejos todavía? Bueno, miren estas curvas, ¿eh? Estas son tendencias a nivel mundial de mortalidad en distintos modelos de tumor. Fíjense que tienen pulmón, mama, colon, próstata, etcétera. ¿Sí? Son los principales tumores. Con la mortalidad en las últimas décadas, fíjense, del año 75 en adelante. Y vean cómo luego de determinados picos en algún momento, para muchas enfermedades la tendencia es descendente. O sea, en las últimas décadas, en los últimos años, uno puede ver una disminución en la mortalidad en la mayoría de los modelos tumorales frecuentes. Ahora, fíjense la magnitud de ese descenso. Fíjense la velocidad, digamos, a la cual eso desciende. Permanentemente estamos conociendo nuevas drogas, nuevas estrategias de tratamiento que salen al mercado, digamos. Permanentemente es explosivo realmente la cosa. Y fíjense qué lento que eso se traduce en resultados en mortalidad. Y fíjense cómo incluso en algunos modelos la cosa está hasta bastante estancada, ¿no? Bastante estable. Fíjense que en algunos hasta incluso ha habido ligeros aumentos. Bueno, estamos lejos todavía. ¿Estamos mejor? Sí, estamos mejor, pero estamos lejos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Bueno, algunos conceptos importantes como para que se lleguen. Em, el, el tipo de tratamiento que vayamos a hacer va a depender de muchas cosas, ¿sí? La primera de ellas es de cuál es el objetivo que vamos a estar buscando. Y básicamente podemos hablar de dos grandes objetivos. Por un lado, podemos tener como objetivo la curación de la enfermedad. ¿Eh? Todos conocen la carga emocional que tiene el diagnóstico de estas enfermedades, ¿sí? Porque el pronóstico en general es o suele ser bastante malo, pero en muchas circunstancias podemos realmente curar al paciente. En otras circunstancias la curación no es una posibilidad, lo cual no quiere decir que no haya nada para hacer. Esto es un concepto muy común de la gente, que si no se puede curar, y de los colegas también muchas veces, que si no se puede curar, entonces no tenemos nada para hacer. Bueno, eso es falso. O sea, siempre hay cosas que se pueden hacer, si no en términos curativos, al menos en términos paliativos, ¿sí? Con intención de aliviar los síntomas, aliviar las complicaciones, aliviar los trastornos que la enfermedad le esté generando al paciente. Aliviar el dolor, aliviar la disnea, aliviar la hemorragia, lo que sea. Y para esto siempre hay cosas para hacer, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que es diferente, el escenario es muy distinto, pero la paliación también es un objetivo del tratamiento. Y no son excluyentes, ¿sí? Que estemos haciendo el esfuerzo por curar a un paciente no quiere decir que tengamos que descuidar el control de sus síntomas, y muchas veces son complementarios, ¿ok? Pero de qué es lo que querramos hacer va a depender la estrategia específica que vayamos a recurrir. Es decir, si yo sé que puedo curar al paciente, probablemente voy a ser mucho más agresivo en el tratamiento que si yo sé de entrada que la curación no es una opción, haga lo que haga, en el cual voy a ser mucho más cauteloso, digamos, al momento de indicar algo, y voy a tener mucha más consideración por las toxicidades, por los efectos adversos, por el antes no dañar, ¿no es cierto? Bien. Otra cuestión importante que en parte la introdujimos ya. A veces vamos a trabajar con estas estrategias en forma única, a veces vamos a trabajar en forma combinada, ¿sí? Con estrategias multimodales. Ejemplo, cirugía más radioterapia, cirugía más quimioterapia, radioterapia más quimioterapia, ¿sí? Bien. Siempre que hagamos tratamiento combinado, vamos a tener la opción de hacerlo en forma combinada en simultáneo, es decir, concurrente, este es el término que utilizamos, o hacerlo en forma secuencial, primero uno y después otro. Y el orden de esa secuencia va a depender del escenario en particular, ¿sí? De cada tipo de enfermedad y de vuelta a cuál sea el objetivo.
Cuando combinamos tratamientos es común que Perdón, profe, utilicemos una estos pregunta. términos. Sí, decime. ¿Qué era concurrente? Concurrente es en simultáneo, ¿sí? Suponete, hacemos radioterapia y quimioterapia al mismo tiempo, en el mismo momento. Mientras que secuencial es uno después del otro, uno a continuación del otro. O sea, te hago, suponete, toda la quimioterapia y al terminar la quimioterapia te hago la radioterapia. ¿Sí? Eso depende del tumor en particular, del tipo en particular de tratamiento. Pero se lo menciono para que sepan, porque esos son los términos que utilizamos habitualmente, ¿sí? Para que les vaya sonando. ¿Y estos conceptos los Gracias. conocen? Adyuvancia, neoadyuvancia. ¿Saben lo que significa que un tratamiento sea adyuvante? ¿Les suena de otros años? ¿Lo han visto alguna vez? Sí, Sí, ¿no? dependiendo del momento, digamos, en el cual se aplica, si es Ajá. antes o después. eh, Exacto. Exacto. O sea, un tratamiento adyuvante es un tratamiento que se hace a continuación del tratamiento principal, si ustedes quieren, como refuerzo. No es exactamente así, pero esa es la idea más o menos. Es decir, supónganse, tengo un tumor de colon localizado, el tratamiento principal ahí va a ser la cirugía, ¿sí? Una hemicolectomía, por ejemplo. Ahora, en algunas circunstancias la cirugía va a ser suficiente y en otras circunstancias nos vamos a quedar cortos, por así decirlo, ¿sí? Vamos a necesitar reforzarlo. ¿Con qué? Con quimioterapia. Cuando hagamos quimioterapia después de una cirugía en un cáncer de colon, esa quimioterapia va a ser adyuvante, ¿sí? Una neoadyuvancia es un tratamiento que se hace antes del tratamiento principal. Supóngase que tengo un tumor de recto, estamos en el cual, localizado también, en el cual el tratamiento principal también va a ser la cirugía. Pero muy frecuentemente, antes de operarlo, vamos a hacerle un tratamiento con radioterapia o con radioterapia y quimioterapia, con varios objetivos, por ejemplo, achicar el tumor y algunas otras cuestiones más que nos van a permitir el tratamiento principal. Cuando hacemos un tratamiento antes del tratamiento principal se llama neoadyuvante, ¿sí? Son términos que vamos a estar usando permanentemente a lo largo de las próximas charlas, por eso se los introduzco ahora. Otra cuestión de la cual depende en forma crucial, digamos, la elección del tratamiento que vamos a hacer es esto. ¿Qué paciente tenemos adelante? ¿Sí? ¿Cómo está nuestro paciente? ¿Qué tan bien o qué tan mal está? Ustedes saben que muchas veces este tipo de enfermedades generan mucho compromiso del estado general y mientras más comprometido esté el paciente, mientras más debilitado esté, menos capacidad va a tener de tolerar determinados tratamientos que suelen ser agresivos, que suelen ser tóxicos, que suelen generar complicaciones, ¿eh? Entonces necesitamos saber cómo está el paciente del vamos para saber qué es lo que podemos hacerle. Y tenemos varias formas de cuantificar de alguna manera esto. La forma más utilizada y más simple es esta que ven en la pantalla, que es el ECOG o PS, ¿sí? Que es una forma muy simple, básicamente considera qué tiempo del día el paciente está activo y qué tiempo del día el paciente está en cama, ¿sí? Un paciente que no tiene ningún síntoma y que por lo tanto no tiene ninguna repercusión en su estado general y que por lo tanto está completamente activo, tiene un ECOG 0 o un PS 0. Mientras un paciente que está sumamente debilitado por su enfermedad, está sumamente incapacitado, se pasa básicamente todo el día en cama, es un paciente que tiene un ECOG 4, ¿sí? Mientras más alto, peor. Y en el medio todas las intermedias, ¿no? ¿Por qué es importante que conozcan esta escala? Porque la usamos permanentemente para referirnos a las circunstancias del paciente, como simplificación, ¿sí? Como código, si ustedes quieren. Pero además, muchas veces, la categoría de código en la cual está el paciente va a depender o va a definir si hacemos o no hacemos tratamiento. Para muchos tumores, por ejemplo, para muchos escenarios de tumores, el tener un ECOG mayor o menor a 2 determina si está en condiciones o no está en condiciones, por ejemplo, hacer tratamiento con la quimioterapia. Es decir, un paciente que está relativamente bien, ECOG 2 o 1, va a hacer quimioterapia, un paciente que tenga un ECOG 3 o 4 no la va a hacer, ¿sí? Porque sabemos que no va a estar en condiciones. Una cosa tan simple como esta nos define el tratamiento. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Seguimos entonces, cualquier cosa me cortan. Le voy a hacer un comentario muy breve con respecto a esto que ven en pantalla, que es el rol de la cirugía. Yo no soy cirujano, soy oncólogo, así que es tangencial, digamos, mi conocimiento de esto, y muchas de estas cosas las han visto, obviamente, que en el cursado de cirugía. De todas formas, ustedes vieron que un tratamiento oncológico bien hecho
requiere sí o sí de la participación de múltiples especialidades trabajando mano a mano y en forma coordinada, ¿sí? Un trabajo multidisciplinario. Bueno, en ese equipo multidisciplinario el cirujano suele tener un rol muy importante y muchas veces el principal, ¿sí? ¿Para qué sirve el cirujano, digamos? ¿Cuál es el rol de la cirugía en el tratamiento del paciente oncológico? Bueno, todo lo que ven en pantalla, ¿sí? Desde el mismísimo momento del diagnóstico, sea con la resección de un tumor o con la toma de una biopsia, estamos en la estadificación. Algunas veces, o la mayoría de las veces, la estadificación es con imágenes, ¿sí? Una tomografía, una resonancia, etcétera. Pero en muchos casos, la estadificación requiere sí o sí de la intervención de un cirujano. Puede ser no sé, el vaciamiento del territorio de drenaje ganglionar, por ejemplo, de una ingle o de una axila, según la localización del tumor. Puede ser la exploración de la cavidad abdominal y del peritoneo, por ejemplo, en un tumor de ovario, ¿sí? El cirujano termina definiendo cuál es el estadio de la enfermedad, más allá de lo que podamos ver con alguna imagen. Y por supuesto, en el tratamiento, tanto en términos de curación, cuando vamos a resecar por completo lo que tengamos de enfermedad al menos visible, ¿sí? Lo que conozcamos de enfermedad, como también en la paliación. Fíjense, por ejemplo, a lo mejor el paciente tiene carcinomatosis peritoneal y tiene una obstrucción intestinal como consecuencia. El cirujano no lo va a curar en estas circunstancias, o sea, la cirugía no va a ser curativa, pero resolverle la obstrucción intestinal es una necesidad. Si no podemos tener un paciente con dolor y con vómitos fecaloides en forma permanente, ¿sí? Obviamente no se puede. Bueno, hay que resolverlo de alguna manera. Eso podrá ser con la liberación de una adherencia o con la resección de un asa de intestino que esté comprometida o con una ostomía, ¿sí? Lo que sea, pero necesitamos aliviárselo. A lo mejor el paciente va a tener derrame pleural y por lo tanto va a tener disnea. Bueno, eso necesitamos aliviárselo, ya sea con una punción, ¿sí? Con un drenaje, una toracocentesis, con un sellamiento pleural, lo que sea. ¿Estamos? Hay mucho que se puede hacer desde la cirugía para la paliación. Muchas veces es necesaria la intervención del cirujano para la resolución de urgencias, ¿sí? Imagínense una metástasis en columna vertebral que ha crecido hacia el canal raquídeo y que le genera compresión de la médula. Vamos, eso es una situación sumamente problemática porque el paciente queda pléjico desde el nivel de la compresión para abajo y sabemos que tenemos muy poquito tiempo de la instalación de la compresión para la resolución, ¿sí? Cuestión de horas cuando la compresión es aguda. Bueno, el cirujano tiene que intervenir rápidamente para aliviar esa compresión. Ni hablar de un taponamiento cardíaco, ¿sí? Ni hablar de una hemorragia de cierta severidad. Estamos todas situaciones que requieren la intervención, digamos, del cirujano. Y además, en otras circunstancias, como por ejemplo la generación de un acceso vascular. ¿Sí? Tenemos que hacer quimioterapia, las vías periféricas realmente no son suficientes porque son de mala calidad, porque la medicación es muy irritante y le genera flebitis, lo que sea. Bueno, necesitamos un acceso un poco más permanente, como puede ser un portacat, como puede ser un catéter implantable. ¿Sí? O necesitamos alimentarlo porque no se puede alimentar por boca, por el motivo que sea, y necesitamos hacer una gastrostomía o una yeyunostomía para alimentarlos, ¿eh? Todas estrategias quirúrgicas. Y por supuesto para la reconstrucción. Hicimos, supónganse, una resección de una determinada zona anatómica, y no solo por cuestiones estéticas, sino por cuestiones funcionales también. Muchas veces necesitamos hacer una reconstrucción y que es tan importante como sacar, ¿sí? O sea, reconstruir es tan importante como sacar para la calidad de vida y para el resultado funcional del paciente, ¿eh? Entonces, todas estas son las circunstancias en las cuales el cirujano interviene. Alguna cuestión terminológica también para que le suene. Cuando hacemos una resección quirúrgica, la resección puede ser radical o conservadora, ¿sí? Ejemplo, si vamos a hacer una resección de un tumor de la mama, puede ser que hagamos una cirugía conservadora y solamente resequemos un cuadrante de la mama, o puede ser que hagamos una cirugía radical y hagamos una mastectomía, ¿sí? ¿Cuál de las dos vamos a elegir? Bueno, depende de varias circunstancias, pero las dos opciones son posibles. En algunos casos no vamos a poder sacar por completo la totalidad, digamos, de enfermedad presente, pero vamos a hacer un intento de reducirla a su mínima expresión, ¿sí? Y en ese caso vamos a hablar de una cirugía citorreductiva. Puede ser, por ejemplo, el caso de un ovario, muy frecuentemente. Cuando hablemos de resección, puede ser que tratemos de resecar el primario, puede ser que resequemos el primario y los ganglios linfáticos de drenaje, o puede ser incluso que hasta nos planteemos resecar una metástasis. No sé si le suena raro o no,
El concepto general, como dijimos recién, es que si la enfermedad está diseminada, no la vamos a curar con cirugía y por lo tanto no tendría mucho sentido resecar una metástasis, ¿sí? De todas formas, en algunas circunstancias son las menos, pero están, incluso cuando la enfermedad está avanzada, incluso cuando hay metástasis, la cirugía todavía puede ser una opción de curación y vamos a intentar recurrir a la cirugía. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer de colon, con metástasis en algunos ganglios regionales y a lo mejor, no sé, una, dos metástasis hepáticas de un volumen relativamente chico, en una zona que puedan ser resecadas, bueno, a lo mejor voy a hacer una cirugía intentando sacar todo esto, ¿sí? El primario, los ganglios y las metástasis del hígado con intención de curarlo. ¿Se puede hacer siempre? No, son los menos, pero se puede hacer. O sea, sepan que no es una locura, se puede. ¿Ok? Hay que planteárselo. Cuando hablamos de una resección, es común que nos planteemos cómo están los márgenes, ¿sí? ¿Entienden el concepto de márgenes? Márgenes básicamente es si sobre el borde de la resección queda o no queda tumor, o mejor dicho, qué tan lejos está el tumor del borde de la resección, ¿sí? Si el borde, digamos, de la resección está lejos del tumor, decimos que el margen está libre. Si resulta que el borde de la resección, el borde del corte, digamos, pasó por zona enferma, obviamente el margen está comprometido. ¿Por qué es importante eso? Porque significa que del otro lado del corte sigue quedando tumor, ¿sí? O sea, en el lecho de la cirugía sigue habiendo tumor y por lo tanto no fue completa la resección. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca vayamos a necesitar que esté el borde, digamos, del tumor, del margen de resección, para hablar de que está libre o comprometido? Depende del tumor. En algún caso puede ser que con que simplemente no haya células contactantes vaya a ser suficiente. En algunos casos vamos a necesitar 1 milímetro, 2 milímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, depende del tumor. Eso lo vamos a ir viendo en las sucesivas clases. Y algo que seguramente les va a sonar de cirugía, la cirugía, decimos en la jerga que es R0, R1 o R2. ¿Entienden esos términos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? ¿Les suena? ¿Alguien se anima? ¿Una De cirugía R, R0 qué es? no. ¿No? Ok. No, no. Una cirugía R0 es una cirugía en la cual no hay enfermedad residual ni macro ni microscópica, ¿sí? Entre comillas, sacamos todo, cosa que siempre es muy relativa, pero bueno, es lo que van a decir. Una cirugía es R1 cuando macroscópicamente parece que se sacó todo, pero cuando el patólogo empieza a analizar, resulta que los márgenes están comprometidos y que por lo tanto hay enfermedad residual a nivel microscópico. Una enfermedad, una resección es R2 cuando ya sabemos desde el vamos, incluso macroscópicamente, que hay enfermedad residual. Es decir, el cirujano entró, sacó lo que pudo, pero hay una parte de enfermedad que por el motivo que sea, porque estaba adherido a alguna estructura irresecable, alguno de los grandes vasos, lo que sea, ha quedado en el lugar y por tanto la cirugía es R2, ¿sí? Obviamente si la cirugía es R2 o R1, la cirugía por sí misma no va a haber sido curativa y vamos a necesitar sí o sí algún otro tipo de tratamiento adicional como para compensar la falta de resección, ¿sí? Sentido común eso. ¿Hasta acá estamos? Sí. Ok. Si nadie dice nada, asumo que sí. Eso con respecto a la cirugía. ¿Alguna cuestión con respecto a la radioterapia? Yo no quiero que entremos en las bases físicas, digamos, de la radioterapia, primero porque se supone que lo han visto en algún año anterior, y aparte porque realmente es eterno, y en tercer lugar porque yo no soy radioterapeuta tampoco, ¿sí? Pero recuerden que básicamente la idea es someter al paciente o a un determinado tejido del paciente a radiaciones ionizantes, con idea de que esas radiaciones generen daño a nivel del ADN de la célula, en este caso de la célula tumoral, y que ese daño en el ADN haga que la célula sea inviable y le genere la muerte, ¿sí? Sea por apoptosis o por necrosis. Esa es la idea fundamental. Eh, Ustedes recordarán que hay distintos tipos de radiaciones ionizantes, sí, hay distintas formas de radiación. Bueno, no viene al caso. Lo que sí quiero que recuerden es que la radioterapia en oncología en particular se puede utilizar también, al igual que la cirugía, con fines curativos o paliativos. En algunos casos vamos a buscar curar a nuestro paciente con radioterapia, en otros sabemos que no vamos a poder, pero la radioterapia va a ser un aliado importante en el control de los síntomas. Al igual que la cirugía, la radioterapia puede ser un tratamiento, digamos así, principal,
o puede ser un tratamiento adyuvante, luego un tratamiento principal, o puede ser un tratamiento neoadyuvante, ¿sí? Ejemplo de tratamiento de radioterapia como tratamiento principal, no sé, un tumor de sistema nervioso central irresecable, un tumor de pulmón irresecable, ¿sí? Son circunstancias en las que fundamentalmente lo vamos a tratar con radioterapia. Ejemplo clásico de todos los días de radioterapia como tratamiento adyuvante, cáncer de mama, ¿sí? Siempre en cáncer de mama hagamos una cirugía conservadora, o sea, una cuadrantectomía. Además de la cirugía, vamos a reforzar localmente con una adyuvancia radiante, ¿sí? Ejemplo típico de neoadyuvancia radiante es el cáncer de recto, como les mencioné recién. En algunos casos, como ya hemos dicho en otras cosas, lo vamos a usar como modalidad única de tratamiento y en algunos casos lo vamos a usar combinado. ¿Combinado con qué? Fundamentalmente con quimioterapia. En algún caso, la quimioterapia va a ser también un tratamiento, digamos así, principal. Por ejemplo, si vamos a hacer radioterapia para un cáncer de pulmón. Y en otros casos, la radioterapia va a tener un rol, si quieren, menor, y la vamos a usar con una intensidad de dosis y con una intensidad de drogas mucho menor a los fines de radiosensibilizar. O sea, vamos a usar algunas drogas quimioterápicas que tienen el efecto de predisponer, digamos, a las células, las van a hacer más sensibles al daño de la radiación. Ejemplo típico de esto es la radioterapia en el cáncer de cuello uterino, ¿sí? En el cual ustedes van a ver que las pacientes con cáncer de cuello hacen rayos y quimio. De las dos cosas, en realidad la parte principal del tratamiento van a ser los rayos. Además de los rayos, van a ser una dosis baja de una droga de quimioterapia que es cisplatino, que va a cumplir simplemente la función, simplemente entre comillas, ¿no?, de sensibilizar a las células tumorales al daño de la radiación, ¿sí? Mientras que si hiciéramos solamente quimioterapia, haríamos más drogas con una dosis mucho mayor, etcétera. ¿Se entiende la idea, no? Esto va a depender Sí, de varias cuestiones, como siempre va a depender de qué enfermedad tengamos adelante, de qué paciente, del estadio, y también de esto, de la radiosensibilidad de los tumores. No todos los tumores son igualmente susceptibles a la radiación. Hay tumores que son exquisitamente sensibles y por tanto vamos a ser muy propensos a utilizar la radioterapia en algún punto del tratamiento. Y hay tumores que son más bien resistentes, sí que tienen poca sensibilidad y por lo tanto va a ser raro que lo utilicemos, lo vamos a utilizar en situaciones muy puntuales, muy contadas, o directamente no las vamos a utilizar, ¿sí? Esto de la radiación por ahora lo vamos a saltar. Decíamos recién, hay varios tipos de radiaciones que se pueden utilizar, eso va a depender de la localización anatómica que querramos irradiar y de algunas otras cuestiones técnicas. Esto sí me interesa que al menos conozcan superficialmente. Más allá del tipo de radiación, hay distintas formas de administrar esa radiación, ¿sí? En cuanto a la parte operativa, digamos, a la parte práctica. Porque en algunas circunstancias la vamos a hacer utilizando lo que se llama radioterapia externa, ¿sí? Esta es la sigla en inglés. Un aparato que les muestro una foto, está un poquito más adelante. Acá. Esto es una foto de libro, digamos, pero para que se haga una idea de cómo es un aparato de radioterapia. El paciente está acostado en la camilla acá y esto va girando en torno al eje del paciente y va emitiendo radiación, ¿sí? Esto es una radioterapia externa versus lo que puede ser una radioterapia, digamos, interna, como es la braquiterapia, de la cual les muestro una foto acá. No sé si viendo la imagen simplemente se imaginan de qué estamos hablando. Esto es una braquiterapia de un cuello, de un cuello uterino, ¿sí? De un cáncer de cuello uterino. Fíjense que hay un dispositivo que llega hasta la vecindad del tumor y directamente viene en la vecindad, en la localidad, digamos, del tumor, emite radiación, lo cual tiene la ventaja, obviamente, de exponer mucho menos a radiación a los tejidos circundantes, y es como más directo, si ustedes quieren. Las dos cosas se utilizan, cada uno con un objetivo distinto, ¿ok? Asimismo, dentro de lo que es la radioterapia externa, hay distintas formas de planificar, digamos, el tratamiento y de administrarlo. Desde lo que era una radioterapia convencional, que básicamente es esto que les muestro acá, una radioterapia bidimensional, un rayo, un haz de radiación, digamos, que venía de adelante hacia atrás, un haz de radiación que venía de un costado hacia el otro, y bueno, en el centro se cruzaban y todo lo que quedaba en el medio era irradiado, pero fíjense cómo toda la zona de entrecruzamiento, lo que tienen en rojo acá, recibía básicamente la misma dosis de radiación, versus estrategias más modernas de tratamiento, como puede ser esto que ven acá, que es la radioterapia 3D conformada, en la cual se van utilizando
múltiples, distintos haces de radiación localizados de distinta forma, cosa de que del mismo modo que acá, en el centro, donde se cruzan todos los haces, donde va a estar concentrada la mayor parte de la radiación, pero fíjense cómo la zona irradiada, o más irradiada si ustedes quieren, es mucho menor que esto, ¿no? Acá estamos, son todos ejemplos de una radioterapia de un cáncer de próstata, ¿sí? Acá tienen recto, adelante está la vejiga, esto es la próstata. Fíjense cómo acá estamos irradiando la próstata, pero estamos irradiando la totalidad del recto, estamos irradiando los huesos púbicos, etcétera. Una zona bastante amplia. Acá fíjense cómo está mucho más conformada, mucho más adaptada a la zona que queremos irradiar. ¿Y por qué es importante esto? Porque obviamente los tejidos circundantes, mientras menos radiación reciban, menos toxicidad van a tener, ¿sí? Es mucho mejor en términos de toxicidad esto. Y así todo hay cosas todavía mucho más modernas, como son la IMRT, las radioterapias 4D, en fin. Todas estas cosas se hacen, esto es lo más común de hacer hoy por hoy en nuestro medio, esto se hace también, depende de las circunstancias, ¿ok? Em, Esto que ven acá son fotos reales, ¿sí? Lo que hace básicamente el radioterapeuta para definir esto es decir, bueno, a ver, ¿qué órgano necesito irradiar? Digamos, ¿qué dosis necesito darle? ¿Sobre qué volumen? ¿Qué cosas tengo alrededor? ¿Qué cosas tengo que proteger? O sea, ¿cuáles de los tejidos alrededor son más sensibles, cuáles menos? Y por lo tanto, a cuáles me interesa más salvar, digamos, la radiación. Y en función de eso va a definir qué estrategia, digamos, de entrega de radioterapia van a utilizar, con cuántos haces, dispuestos en qué forma, etcétera, ¿sí? Y se hace lo que se llama un proceso de simulación, que es un proceso con software, un proceso informático, y luego la marcación del paciente. No sé si han visto alguna vez un paciente que esté haciendo radioterapia, básicamente lo que se hace es esto, ¿sí? Hacer determinadas marcas con tatuajes o con tinta, con algún fibrón, lo que sea, ¿estamos? Pintar marcas sobre la superficie del cuerpo que nos sirvan después, que les sirva después al técnico para orientar los rayos. ¿Se entiende? Esto es lo que hace habitualmente un radioterapeuta. Y lo otro que quería que recordaran, que supieran al menos de esto, de radioterapia, es lo que más les va a tocar ver a ustedes, hagan lo que hagan, que es la toxicidad. Imagínense que irradiamos una mama, ¿sí? Como adjuvancia, como les dije recién. Bueno, ¿con qué solemos encontrarnos después? Con esto, con la toxicidad cutánea sobre la mama. Fíjense cómo esta mama está eritematosa, como si se hubiese quemado, ¿sí? Fíjense esto es una radioterapia sobre las cadenas ganglionares cervicales en un tumor de cabeza y cuello, cualquiera de ellos, póngale de laringe. Fíjense el grado de lesión que tiene la piel que fue irradiada. Fíjense cómo hay incluso ampollas, estamos hay ulceraciones. Imagínense que esto duele y no solo es un problema en agudo, digamos, en el momento en que aparece, sino que esto después cuando se cicatriza genera constricciones, digamos, la piel queda como acartonada, digamos, genera contracturas, estamos funcionalmente, más allá de lo estético, puede traer algunos inconvenientes. O sea, la radioterapia es muy buena en muchas circunstancias, también tiene problemas, como todo, y es importante que estemos atentos y que sepamos manejarlo. Fíjense esto. Esto es un paciente que hizo también radioterapia sobre la cavidad oral por un tumor. Miren lo que es esta mucosa. ¿Ven? Todas las ulceraciones que tiene, esto es una mucositis de la cavidad oral. Imagínense lo que duele esto. Este paciente no puede comer, obviamente, y no puede comer durante mucho tiempo, con lo cual hay que buscar la manera de alimentarlo. Es un paciente que requiere mucho tratamiento de soporte con analgesia. Esto se infecta, imagínense que está la mucosa completamente ulcerada en una zona que dista de ser aséptica, entonces se infecta con infecciones bacterianas, con infecciones micóticas, ¿sí? Bastante problemático. Lo mismo le puede pasar, supóngase, a este paciente que le mostré recién, una próstata o un cuello uterino, que vamos a estar irradiando la vecindad de la vejiga. Bueno, puede tener cistitis actínica, o si estamos irradiando la vecindad del recto, una rectitis, una proctitis actínica, ¿sí? Con diarrea, con hemorragia, con proctorragia, ¿sí? Bastante problemático. Imagínense esto, estamos irradiando un mediastino, supónganse por un cáncer de pulmón, y obviamente que vamos a tratar de conformar la radioterapia, de limitarla, digamos, a la zona que queremos irradiar, pero bueno, el resto del parénquima pulmonar que está en la vecindad también va a recibir radiación, y por lo tanto se va a lesionar. Y fíjense cómo tenemos, ¿ven la imagen? Es como si fuera una neumonía, de hecho es una neumonía, solo que no va a ser bacteriana, sino que es actínica, estamos, es radiante. Pero fíjense cómo la imagen es muy similar, la única diferencia es, si ustedes quieren, con una neumonía
bacteriana, digamos, una neumonía infecciosa, es la distribución. Fíjese cómo acá está bien geométricamente dibujado el campo de la radioterapia, que es lo que están viendo acá, cosa que no es lo que vemos habitualmente en una neumonía infecciosa. Pero por lo demás, igual, los síntomas van a ser iguales, las manifestaciones van a ser iguales, solo que obviamente no lo vamos a tratar con antibióticos, ¿sí? No vamos a curar una neumonitis actínica con antibióticos. ¿Qué se le ocurre que le podemos dar? A esto, a esto, a esto, como para alivio sintomático si tenemos grados importantes, digamos, extremos de inflamación. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué le darían? Corticoides. Antibiótico a esto no le vamos a dar. ¿Qué le vamos a dar? Corticoides. Exacto, exacto. Por ejemplo, corticoides, ¿sí? Es antiinflamatorio. Problemas de inflamación y quedan antiinflamatorio. ¿Estamos? Entonces, obviamente que esto, el radioterapeuta va a estar atento a esto y lo va a saber manejar. El oncólogo clínico que esté manejando el paciente lo va a saber manejar. Pero a lo mejor le va a tocar a ustedes como médicos clínicos, como médicos de atención primaria, o como conocidos, amigos o familiares de un paciente que esté haciendo tratamiento de esta índole, enfrentarse a este tipo de problemas, ¿sí? A lo mejor le van a consultar a ustedes y bueno, tienen que saber de qué se trata, tienen que estar atentos a la posibilidad y tienen que tener alguna idea de manejo, ¿ok? Por más que no sean especialistas, al menos que les suene. Bueno, eso con respecto a la radioterapia. Después, si ustedes quieren, pueden preguntar, no hay problema, entramos en alguna cuestión más detallada, más específica, pero esto con respecto a la generalidad. Y esto por ahí lo que más nos atañe a nosotros, a los oncólogos clínicos, que es el tratamiento farmacológico, ¿sí? Arrancando por la quimioterapia, que fue la primera, si quieren, en aparecer cronológicamente. La quimioterapia también va a ser, al igual que la radioterapia y al igual que la cirugía, en algunas circunstancias curativa y en algunas circunstancias va a ser paliativa. Uno tiene la idea muchas veces de que cuando el paciente hace quimioterapia, porque la enfermedad está muy avanzada y por lo tanto curarse no es una opción. ¿Sí? O sea, si ustedes piensan seguramente en un paciente oncológico haciendo quimioterapia, seguramente se imaginan un paciente con una enfermedad sumamente avanzada y fuera de chance de curación, ¿no? Es lo que la mayoría de la gente tiene como idea. Sin embargo, esto no siempre es así. Hay enfermedades que son muy sensibles a la quimioterapia y que incluso en estadios muy avanzados todavía pueden ser curables, incluso con una alta probabilidad. ¿Conocen algún ejemplo? Enfermedad muy avanzada que con quimioterapia la mayoría de las veces se cure. Estamos hablando de enfermedad con metástasis, mucho volumen de enfermedad, ¿sí? Pero así todo se puede curar. ¿Conocen? Leucemia. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? Linfoma. ¿No? Que conozcan Linfoma. de la vida, digamos. Ahí alguien dijo algo, perdón, le corté. Bueno, le digo yo, por Linfoma. ejemplo, linfomas, por ejemplo, ¿sí? Linfomas. Los linfomas hay de todo, ¿no? O sea, son enfermedades obviamente graves, pero muchas veces se pueden curar. Los tumores de testículo, ¿sí? El cáncer de testículo, que es una cosa relativamente común en varones jóvenes, o sea, es una enfermedad poco frecuente, pero si ustedes ven un paciente, si ustedes piensan cuál es el tumor más frecuente en un varón joven y o son oncohematológicos, sí, leucemia y linfoma, o son tumores de testículo. Bueno, los tumores de testículo son en su mayor, digamos, en la mayoría de los casos son curables, incluso cuando están muy avanzados, ¿eh? ¿Y con qué lo vamos a curar? Con quimioterapia. Es importante por ahí que tengan la idea, porque a lo mejor les va a tocar que un amigo de ustedes, obviamente que ojalá que no, pero que un amigo de ustedes, un pariente de ustedes, les toque pasar por esto y tienen que saber del vamos que por más avanzada que esté la enfermedad, está en condiciones de curarse, ¿sí? Les van a preguntar a ustedes, che, ¿qué pasa con esto? ¿Qué perspectiva tengo? Y ustedes tienen que saber que las perspectivas son buenas y no decirle que están jugados ya del vamos, ¿sí? Porque después de remontar eso es difícil, ¿ok? Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo o digamos, para qué vamos a hacerle quimioterapia a un paciente? En algún caso, como dijimos, lo vamos a usar como adyuvancia. ¿Cuál sería la idea de hacer quimioterapia adyuvante? Imagínense el escenario. Tenemos, por ejemplo, un tumor de colon localizado. El cirujano sacó la masa en el colon izquierdo, supóngase, le hizo una hemicolectomía izquierda. Y le sacó los ganglios regionales, le sacó el mesenterio con los ganglios regionales, ¿sí? Bien. em, Hasta donde se sabe, uno podría decir, lo curé, saqué toda la enfermedad visible, pero
A veces incluso cuando la enfermedad parece estar localizada, ya del vamos, o en etapas iniciales hay diseminación, ¿estamos? Hay micrometástasis, podríamos decir. Bueno, uno de los objetivos de la quimioterapia es controlar cualquier enfermedad residual que pueda haber quedado, incluso no detectable, ¿sí? Este sería el caso de una adyuvancia. En algún caso, a lo mejor tenemos un tumor que en el momento del diagnóstico no lo podemos operar. Está localizado, no tiene metástasis, pero es muy grande, o más allá del tamaño, está en alguna localización anatómica muy particular, muy conflictiva, que no nos permite operarlo. O que si lo operáramos tendría mucha morbilidad, tendría muchas complicaciones. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con eso? Intentar achicarlo para operarlo después. ¿Cómo? A veces con rayos, a veces con quimioterapia. Eso sería una quimioterapia neoadyuvante. Dijimos recién que en algunos casos la quimioterapia va a ser simplemente radiosensibilizante, se va a buscar predisponer a las células a que sean más susceptibles de ser dañadas por la radioterapia, ¿sí? Y en algunos casos va a buscar simplemente controlar, o sea, frenar el crecimiento, intentar evitar una mayor diseminación de tumores no operables o de tumores metastásicos, ¿sí? También esto va a depender del tipo de enfermedad de la cual estemos hablando, porque algunos tumores van a ser más sensibles que otros a la quimioterapia en general, y dentro de la quimioterapia en general a algunas drogas en particular, ¿sí? Por ejemplo, dijimos recién, los seminomas, o sea, ciertos tipos de tumores testiculares son exquisitamente sensibles, enormemente sensibles a la quimioterapia, mientras que otros tumores, como por ejemplo el cáncer de riñón, son escasamente sensibles a la quimioterapia y básicamente nunca, prácticamente nunca vamos a utilizar quimioterapia para su tratamiento. Los melanomas son tumores muy poco sensibles a la quimioterapia y la quimioterapia va a quedar para última instancia cuando ya hayamos agotado todas las otras opciones previas, llámese inmunoterapia o algunas otras cuestiones, ¿sí? Algunos son muy quimiosensibles, otros no tanto, ¿ok? Bien. Hay distintas drogas con distintos mecanismos de acción, lo cual la van a hacer más apropiada para determinados tumores que para otros, y a su vez van a definir las toxicidades, digamos, del tratamiento. Yo les voy a saltear algunas diapositivas que hemos dado en algunas otras oportunidades que habla de drogas específicas, porque a fin de cuentas se nos termina siendo muy largo y los termino mareando. Así que eso se lo voy a dejar para que lo lean tranquilo. Pero sí quiero que vean algunas cuestiones generales con respecto a la quimioterapia. Si ustedes piensan en quimioterapia, seguramente se imaginan un paciente, esto que ven acá en esta foto, ¿sí? Un paciente recibiendo medicación endovenosa. Bueno, sí, es cierto, la mayoría de las veces lo más frecuente es que la quimioterapia sea endovenosa, lo cual no quiere decir que sea la única, ¿sí? Es perfectamente posible administrar quimioterapia por vía oral. Lo que pasa es que son pocas las drogas que vienen disponibles en vía oral, pero las hay, ¿eh? Y otras vías mucho menos frecuentes, pero que existen, subcutánea, intramuscular, intratecal, intravesical, ¿sí? Según lo que querramos hacer, según a qué sitio querramos llegar. Lo más frecuente es que sea endovenoso, pero tampoco quiere decir que sea lo mejor. ¿Vieron cómo pasa, qué sé yo, con cualquier cosa, con los analgésicos pasa? Que usted le van a indicar un analgésico vía oral a un paciente y le va a decir, ¿y no tiene más algo inyectable para darme porque creen que es mejor? ¿Eh? Bueno, y en algunos casos puede ser, pero en la mayoría de las veces no. Bueno, lo mismo pasa con esto. Cuando uno a un paciente oncológico le plantea la posibilidad de hacer un tratamiento oral, cosa que claramente es más práctico para el paciente, es mucho menos problemático tomar una pastilla en la casa que tener que ir a una sala de infusión, administrarse un suero, etcétera, la gente los mira como diciendo me estás dando algo suavecito porque no me da algo mejor. ¿Eh? La realidad es que hay drogas muy potentes que se pueden administrar por vía oral de la misma manera que endovenosa. Cuando administramos drogas por vía endovenosa, ustedes saben, como cualquier otra droga, puede ser por vía periférica, como ven acá en la foto, o en algunos casos por vía central. Hay drogas que no se pueden administrar por vía periférica y necesitaremos o poner una vía periférica transitoria, perdón, una vía central transitoria, o bien un dispositivo implantable como un portacat. ¿Saben lo que es un portacat? ¿Conocen lo que es? ¿No? No, ¿No? A ver si les puedo buscar. Ven la pantalla, ¿no? ¿Están viendo el Google o No, siguen viendo el profe, quedó PowerPoint? en el, ¿Ah? está en el Quedó en el Power. Quedó en el Power. A ver, esperen que mis conocimientos de esto, como verán, son bastante rudimentarios. Así que
Ahí está. Ahora sí ven la búsqueda de Google. Sí. ¿Sí? Bueno, esto que ven acá son portales, le decimos en la jerga. ¿Sí? Fíjense, esto básicamente es el dispositivo. Es un reservorio, si ustedes quieren, de algún material, metálico, plástico, lo que sea, que tiene una pequeña membranita, una delgada membrana que queda bien por debajo de la piel, ¿sí? Bien por debajo de la piel, y un catéter que va colocado al interior de alguna vena grande, habitualmente la subclavia, ¿sí? Esto es lo que más frecuentemente se hace. Entonces, esto queda bajo la piel, se hace como un bolsillito, digamos, bajo la piel, así, cubierto por piel, y el enfermero sabe que con una aguja especial, no es una aguja común, como esta que ven acá, es una aguja especial, va, pincha sobre la membranita y directamente ingresa al reservorio y directamente administra la medicación por acá. Tiene su técnica, obviamente hay que cuidar mucho la asepsia, no deja de ser una cirugía, o sea, obviamente no lo vamos a hacer para todos, pero en algunas circunstancias es conveniente y en algunas circunstancias es una necesidad incluso, ¿sí? O porque la medicación no se puede administrar por vía periférica, o porque el paciente ya no tiene vías periféricas porque están tan utilizadas que ya no hay forma, ¿sí? Bueno, eso es un portaacá. Esperen que vuelvo al Power. Ahí está. Bien, eso por vía central. Volvemos a esto. Cuando administramos quimioterapia, a veces las vamos a utilizar como única estrategia, a veces combinada con las otras, con la quimio, con la radioterapia, con la cirugía, pero asimismo, algunas veces vamos a utilizar quimioterapia en monodroga, o sea, una única droga de quimioterapia, o vamos a hacer combinaciones de drogas. Al igual que algunas veces vamos a dar un único antibiótico para tratar una infección y algunas veces vamos a necesitar usar dos antibióticos o más, ¿sí? No sé, una tuberculosis, vamos a necesitar darle 4 antibióticos distintos para tratarla, ¿sí? En simultáneo. Bueno, con esto pasa lo mismo. Algunas veces con una sola droga nos va a ser suficiente y en otros casos vamos a necesitar combinación de drogas. Las combinaciones, generalmente están estandarizados y simplemente para que sepan, es muy común. Esperen, muy- Profe, no se escucha. a ver, ¿ahí se escucha? Ahora sí, está estandarizado, se escucha. Bien. Le decía que nos referimos a los esquemas, a las combinaciones, digamos, de drogas con términos, con siglas y demás que están estandarizadas, ¿sí? Son de fantasía muchas veces. Por ejemplo, Capox es una sigla bastante común de utilizar, que es decir capecitabine, que es una droga, y oxaliplatino, que es otra. Entonces, en vez de decir capecitabine, oxaliplatino, que es largo, difícil y les traba la lengua, decimos Capox y todos entendemos que estamos hablando, ¿sí? En vez de decir bleomicina, etoposio y cisplatino, decimos BEP y todos sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Folfiri, etcétera. No hace falta que ustedes aprendan los nombres de esto. Simplemente sepan que si escuchan a un colega decir que le va a hacer Folfiri o Folfirinox, no es el nombre de la droga ni la marca de la droga, es el término, es la sigla con la que nos referimos a una combinación de droga, a un determinado esquema, ¿sí? Bien. Otra cuestión típica, digamos, de esto. Vieron que en medicina, en farmacología, en adultos, habitualmente utilizamos dosis estándar, ¿sí? La dosis de la ciprofloxacina es 500 miligramos cada 12 y punto, en el adulto, en todos los adultos. Sea que midan 1,50 m o que midan 2,20 m, sea que pesen 40 kilos o que pesen 120, usamos la misma dosis. Lo cual no siempre es del todo correcto, pero generalmente están estandarizadas las dosis de esa manera. En pediatría vieron que es distinto, porque en general las dosis las utilizan los pediatras por kilo de peso, ¿no? Es más lógico, es más razonable, no es lo mismo un chiquito de 3 meses que uno de 14. Bueno, en esto también vamos a buscar alguna manera de adaptar la dosis al tamaño, si ustedes quieren, del paciente, pero por una cuestión de tradición, digamos, de historia, la mayoría de las veces no lo vamos a hacer por kilo de peso, sino por metro cuadrado de superficie corporal. Esto se calcula, hay fórmulas para calcularlo, se hace con aplicaciones de celular, es muy sencillo, no hace falta que se acuerden de nada, pero sepan eso, que vamos a usar tantos miligramos o tantos gramos por metro cuadrado, cosa que es bastante particular y bastante típico de esto y que no vemos en otras áreas, digamos, de la medicina. No se dosifica
el enalapril, digamos, por metro cuadrado o la insulina por metro cuadrado. Bueno, en estos casos sí, porque es así, ¿sí? Por una cuestión de historia, de tradición. Bueno, esto como comentario de color, digamos, ¿le suena esto que ven acá, no es cierto? Goodman y Gilman. Estudiarán o habrán estudiado alguna vez algo de farmacología de acá. Bueno, estos señores básicamente pasaron a la fama por estudiar drogas que terminan siendo quimioterápicos, ¿sí? Em, pero fundamentalmente saben en qué drogas se basaron, digamos, o en qué sustancias químicas se basaron para arrancar con el desarrollo de la quimioterapia. O sea, ¿qué tipo de drogas dieron el puntapié inicial? ¿Qué tipo de sustancias químicas dieron el puntapié inicial a la quimioterapia? Fueron esto que ven acá, ¿sí? Armas biológicas, ¿sí? El gas mostaza que se utilizó en la Guerra Mundial como arma química, ¿estamos? Fue la primera sustancia que después terminó convirtiéndose, si ustedes quieren, en un agente quimioterápico para el tratamiento del cáncer. ¿Por qué? Porque básicamente esta gente, en forma muy lúcida, vio que a la pobre gente que era sometida a esto como arma, vamos, con intención nociva, le pasaban cosas, ¿sí? Básicamente, ¿qué le pasaban? Tenían daño en la piel, tenía daño en las mucosas, de la cavidad oral, la mucosa intestinal, tenía citopenia, ¿sí? Tenían aplasia medular, es decir, sufrían daño en células altamente replicativas, como son las células de los epitelios, como son las células de la médula ósea, ¿sí? Entonces, básicamente la asociación fue, eh, si las células normales del organismo, que son altamente replicativas, sufren daño con estas drogas, ¿qué pasará si se lo administramos a otro tipo de células altamente replicativas, como son las células tumorales? Y vieron que había efecto, ¿sí? Y de ahí en adelante, estamos hablando de años 40, como les mostré en una de las primeras diapositivas, surge el tema de la quimioterapia. Como esto hay un montón de ejemplos, ¿sí? Sustancias o cuestiones desarrolladas, em, si quieren con mala intención, con intención bélica, que después terminan pasando a otras aplicaciones, si quieren, un poco más nobles. Bueno, esto se lo voy a dejar para que lo lean. Hay muchas formas de clasificar, pues son muchas las drogas. La forma más común de clasificarla es según el mecanismo de acción. A mí no me interesa tanto, nadie les va a preguntar cuál es el mecanismo de acción de la ciclofosfamida, cuál es el mecanismo de acción del irinotecan. Pero está bueno por ahí que le peguen una leída muy por arriba para que vean la diversidad de mecanismos de acción utilizados, ¿eh? Como para que tengan una idea general. Lo que sí quiero que vean en particular para la mayoría de las drogas, por lo menos para que las que les voy a dejar acá en la diapositiva, en la presentación, son los efectos adversos, ¿sí? Fíjense que les voy a ir poniendo para distintas drogas, por ejemplo, los platinos, cuáles son las toxicidades principales. ¿Por qué? Porque lo mismo, esto es lo que les va a tocar ver a ustedes, incluso sin ser especialistas. Si ustedes no son oncólogos, no van a tener que plantearse si van a hacer cisplatino o carboplatino o oxaliplatino en un paciente. Lo hacemos nosotros a eso. Pero a ustedes sí les va a tocar, eh, en muchas circunstancias, tratar las náuseas, tratar la diarrea, tratar la anemia, tratar las infecciones que vienen a consecuencia de la leucopenia, etcétera. Tratar la insuficiencia renal, tratar la neurotoxicidad, ¿estamos? O sea, se van a enfrentar a las complicaciones. Es importante que ustedes sepan, por ejemplo, no sé, a ver, son cardiólogos, supónganse. Nunca en la vida, siendo cardiólogos, van a tener que indicar una quimioterapia. Pero es importante que si usted, una mujer de 60 años que hizo quimioterapia por cáncer de mama unos años antes, le aparece con disnea y edema y ascitis y derrame pleural y le hace un ecocardio y tiene insuficiencia cardíaca, es importante que ustedes sepan, van a tener que saber que más allá de que a lo mejor esta paciente tiene cardiopatía isquémica, o tiene una valvulopatía, o tiene hipertensión, estamos las causas frecuentes de insuficiencia cardíaca, a lo mejor esta paciente tiene insuficiencia cardíaca porque hizo doxorubicina, que es una droga muy frecuentemente utilizada en cáncer de mama y que tiene como toxicidad clásica, no común, pero sí clásica, la cardiotoxicidad, ¿sí? Lo van a tener que saber. A lo mejor son neurólogos y tampoco van a indicar nunca una quimioterapia, pero se van a enfrentar a un paciente que tiene una neuropatía periférica, ¿sí? Que tiene dolor neuropático o que tiene hipoestesia, disestesias, estamos, a consecuencia de que hizo cisplatino o que hizo paclitaxel por algún determinado tumor, ¿sí? Necesitan saberlo para poder abordarlo adecuadamente, ¿ok? Entonces, péguenle una leída a eso, orientado fundamentalmente a esto, a las toxicidades, que es lo que ustedes van a tener que ver, y después, en todo caso, en la próxima en la próxima charla, en la siguiente oportunidad, si tienen dudas con eso, lo hablamos, ¿ok?
Bueno, Profe, sí. ¿el power está en el entorno? ¿Cómo, perdón? Si el power está en el entorno. Creo que no. Después, en todo caso, o con Florencia, cómo se lo podemos hacer llegar, o si quieren, alguno de ustedes me pone acá la dirección de correo electrónico en el chat y se lo envío, no tengo problema. A las otras rotaciones se los he dado directamente ahí cuando vienen a la clase, en el pendrive, pero se los mando si quieren, no hay problema. En el entorno creo que no está. Sí, profe, más Pero, práctico que nos pero lo mande a nosotros. dale, dale, dale. Alguna que quiera me deja la dirección de correo, yo le mando en todo caso, se lo mando como PDF para que no sea tan pesado. ¿Ok? Bueno, eso con respecto a la quimioterapia. Pero vieron cuando les mostré la primera diapositiva, les dije que esto en las últimas décadas había sufrido un boom, si ustedes quieren, un desarrollo explosivo, a partir de el desarrollo de este tipo de terapias, ¿sí? Las terapias dirigidas o terapias target, como se llaman. ¿Cuál es la idea de esto? A ver, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el mecanismo de acción de el cisplatino, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Genera la molécula de platino, forma enlaces covalentes, como le dice ahí, con el ADN en dos puntos X, formando como un puente, digamos, entre esos dos puntos y por lo tanto distorsionando estructuralmente la hebra de ADN, lo cual hace que se dificulte o que se impida la transcripción, la replicación, etcétera. O sea, lo hace funcionalmente anómalo. ¿Estamos? Ahora, ¿a qué molécula de ADN? A cualquiera, ¿sí? A la que le pase por delante. Termina siendo una cuestión azarosa. O sea, en algunas circunstancias estos enlaces se van a dar sobre puntos relevantes del ADN, o sea, generar daño en la molécula de ADN en ese punto en particular va a tener algún efecto terapéutico. En algún caso va a ser en una zona a lo mejor no codificante del ADN y por lo tanto no va a tener ninguna importancia, ¿sí? Ningún efecto terapéutico. En algún caso, la molécula de platino que le administran al paciente va a ir a parar, por así decirlo, a una célula tumoral y por lo tanto va a hacer daño en la célula tumoral. Pero también va a ir a parar a las células normales y va a hacer el mismo daño sobre las células normales, ¿sí? O sea, termina siendo una cuestión bastante inespecífica, si ustedes quieren. No todas las células sufren por igual, pero termina siendo inespecífico. Esto cambió en los últimos años con este tipo de terapias que se supone que van dirigidos a sitios muy a blancos, digamos, moleculares, muy específicos, que se supone o que se sabe que tienen alguna relevancia en la biología tumoral. Por ejemplo, si uno sabe que para la biología de determinada célula tumoral es importante determinada vía de señalización que empieza con la unión de un factor de crecimiento, por ejemplo, extracelular, a un receptor transmembrana. Que ese receptor transmembrana, cuando se une ese ligando, tiene un cambio conformacional que activa un sitio activo, digamos, enzimático, que hace que se fosforile determinada molécula de señalización, que a su vez, al activarse, fosforila otra aguas abajo, y así es toda una cadena que hacia el final termina activando la transcripción de genes que tienen que ver con el crecimiento, con la proliferación, con la diferenciación celular, etcétera, ¿sí? Supongo que uno tiene identificada una vía molecular de este tipo y uno logra diseñar, desarrollar una molécula que específicamente inhiba uno de esos puntos. Y ese punto, al inhibirlo, solamente daña a la célula tumoral y no a las células normales del organismo, ¿sí? Golazo, curamos el cáncer, ¿sí? Con eso se supone curamos el cáncer. La bala de plata, ¿estamos? El tema es que esto, a ver, la idea es esa y tiende hacia eso. Ya vamos a ver por qué no es exactamente así, ¿no? Pero esa es la idea. Cuando aparecen estas drogas, la primera de estas fue el imatinib, que es una droga que nosotros usamos muy poco, pero que los hematólogos usan para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Esto cambió realmente radicalmente lo que fue el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Fue realmente un cambio significativo en la medicina. Fíjense que llegó a ser tapa de una revista muy prestigiosa en Estados Unidos al menos, como es la revista Time, que es una revista de divulgación general, o sea, ni siquiera científica, bueno, y fíjense cómo lo plantean como esto, como la bala mágica que viene a curar el cáncer. ¿Estamos? Eh, con esta idea, ¿sí? De ser altamente selectivo. Esto, bueno, obviamente que ha quedado un poquito viejo, hasta la semana que viene que va a volver a hacer
a estar en el tapete, pero esta es la idea, ¿sí? Esto es la quimioterapia, ¿sí? Quemamos todo, matamos todo, no importa qué hay en el medio, ¿sí? Esto hace la quimio. Mientras que las drogas target hacen esto, ¿sí? Es un francotirador buscando meter una bala en un punto específico, ¿sí? Entonces yo quiero dañar, quiero combatir una persona, dame un terrorista en este caso, obviamente que es mucho menos nocivo esto que esto. El tema es que a veces esto es factible y a veces no, y a veces no nos queda otra que recurrir a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que em, acá estamos viendo de forma muy simplificada una determinada vía molecular, ¿sí? Una determinada vía molecular. Ahora, en realidad la cosa en la vida real, digamos, en la célula, es infinitamente más compleja que esto. Y denme un segundo que les voy a buscar una foto en otra presentación para que vean gráficamente de qué estoy hablando. Denme un segundo, un segundito, que no lo encuentro. Acá. ¿Están viendo esta nueva? No, no la van a estar viendo, espera. Ahí está, ahora sí. Estamos. Esto a su vez es una simplificación, pero es más parecido a lo que realmente pasa en el organismo. Recién yo les mostré una vía, estamos, pero la célula no funciona con una única vía de señalización. Son decenas, cientos, miles de vías de señalización actuando en forma simultánea. Y esas vías de señalización se entrecruzan entre sí. Lo que pasa en una interfiere en otra. Y el organismo cuenta con formas de puentear, si quieren, de bypassear determinados puntos de la vía. Entonces, imagínense que tienen, em, a ver, piénsenlo como si fueran calles a esto, ¿sí? Si ustedes en horario pico cortan, no sé, el puente de Santo Tomé, generan un estrago de tránsito. Y así todo hay formas de pasar por otro lado y llegar igual a Santo Tomé o de Santo Tomé para acá, ¿sí? Mientras que si ustedes cortan ahora alguna de las callecitas internas de acá de la facultad, no pasa absolutamente nada, ¿sí? En ambos casos están cortando una calle. El resultado de cortar esa calle puede ser mayor o menor, estamos según el caso, pero de todas formas, nunca, jamás la totalidad del tránsito va a estar definido por esa calle. En esto es lo mismo. Obviamente que el ejemplo que les doy es muy simplificado, pero es la idea. Entonces, está bueno contar con drogas que vayan en forma dirigida, como dijimos recién, a un blanco específico, a un punto específico, como para hacer más dirigido el tema. El tema es que es difícil que cortar un solo punto de esa vía vaya a ser, en exclusiva, ¿no? Vaya a ser la solución al cáncer. Entonces, ¿han sido un avance estas drogas? Sí, han sido un gran avance. Han implicado em, grandes ventajas en el tratamiento de varias enfermedades, pero estamos lejos también de curar con esto, ¿sí? Perdonen que en algunas cuestiones sea así medio pesimista, pero tampoco hay que ser realista, digamos, las cosas son como son. Em, También les dejo como para que lean algunas cuestiones específicas con respecto a esto. Lo que sí les digo, em, cuestión de terminología, por ejemplo, la mayoría de ellas van a ver que terminan en inhib. Cuando lean que un paciente está con imatinib, erlotinib, gefitinib, sunitinib, lo que sea, ya a ustedes les tiene que sonar que es una droga de estas, es una droga target. Todas estas son moléculas pequeñas y se pueden dar por vía oral, o sea, no hace falta administrarla en forma endovenosa, son bastante prácticas en eso. Algunas de ellas van dirigidas a un blanco específico, ¿sí? Supóngase un determinado punto de la vía, y otras van contra múltiples dianas, contra múltiples blancos, lo cual le da aplicaciones diferentes. Algunas de estas drogas son marginales, si ustedes quieren, en el arsenal, otras son realmente centrales. Por ejemplo, qué sé yo, imatinib les dije en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, bueno, una droga clave. La patinib, hoy por hoy en cáncer de mama se usa muy poco, en una época se usó un poco más. Pero, por ejemplo, sunitinib, pazopanib, axitinib son drogas clave en el tratamiento del cáncer de riñón, en el cual les dije hace un ratito que las quimioterapias convencionales prácticamente no servían para nada, o mejor dicho, no sirven para nada, no se usan, ¿sí? No vamos a tratar con quimioterapia un cáncer de riñón, lo vamos a tratar con alguna droga de estas o con algunas otras cosas, ¿sí? Sorafenib en un cáncer de hígado, un hepatocelular, erlotinib, gefitinib, osimertinib en cáncer de pulmón. Si son drogas cada vez más utilizadas, ¿ok? Entonces, péguenle una leidita en general a la cuestión. Em,
Dos palabras, tenemos unos minutitos más, dos palabras con respecto a esto. Este fue el último gran, si quieren, el último gran avance en la especialidad en cuanto a la terapéutica, al menos de las cosas que se han popularizado, ¿sí? Que es la inmunoterapia. En realidad, a ver, en la diapositiva inicial, cuando yo se los mencioné acá, a lo último, en las últimas décadas. En realidad la inmunoterapia no es nueva, ¿sí? No es nueva, es una cosa de la cual se habla y se conoce hace muchísimo tiempo, hace décadas. Solo que en los últimos años, con la aparición de un tipo específico de tratamiento de inmunoterapia, que son los bloqueantes de checkpoint inmunes, esto pasó a la práctica con una relevancia mayor. La BCG, ¿saben lo que es? El bacilo Calmette-Guerin, la vacuna de la tuberculosis, hace muchísimos años que se puede utilizar como tratamiento del cáncer de vejiga. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? Pues La idea es genera una se administra en hipersensibilidad. forma ¿No? intravesical, ¿sí? O sea, no la inyección de la BCG como la usamos para la vacuna, sino diluida a través de una sonda a la vejiga. ¿Por qué eso puede servir para tratar un cáncer de vejiga? ¿Qué tiene que ver? Genera una respuesta cruzada, digamos. Genera una hipersensibilidad de tipo 4 creo que era. Y atacan las células de replicación en el cáncer de vejiga. Vos sabés que te escuché bastante cortado, no te escuché toda la primera parte. Que genera como una reacción cruzada del antígeno Ajá, con las ajá, células tumorales. exacto, exacto, exacto. Esa es la idea, o sea, eh, uno está introduciendo un patógeno, o sea, una sustancia extrínseca, ¿no? Externa, que va a despertar una reacción inmune. Pero esa reacción inmune, esa respuesta inmune, va a reaccionar de forma cruzada contra las células del tumor, ¿sí? Y en última instancia la inmunidad va a atacar las células tumorales. Vieron que, a ver, esto calculo que no es nuevo para ustedes, ustedes saben que el sistema inmune, que las defensas juegan un rol en la lucha, digamos, contra las células tumorales. Las células tumorales son células aberrantes, ¿sí? Son células que son del propio organismo, pero no del todo, o sea, son algo diferente porque han sufrido mutaciones, porque sintetizan y expresan proteínas de que son distintas a las normales, y por lo tanto el organismo, las células inmunes las detectan como extrañas, si ustedes quieren, y pueden montar una respuesta inmune contra ellas, e incluso matarlas, ¿sí? Ahora, ¿por qué en algunas circunstancias esto ocurre y en otras circunstancias no? ¿Por qué no ocurre siempre, no es 100% efectivo? Bueno, porque las células tumorales a su vez em, logran desarrollar distintos mecanismos de defensa, si quieren, o de adaptación, distintos mecanismos de barrera para bloquear esto, ¿sí? Logran formas de esconderse, logran formas de inhibir la respuesta inmune. ¿Estamos? Bueno, el gran cambio, les dije, ha sido con esto, con los checkpoint inmunes, con los bloqueantes de checkpoint inmunes. Los checkpoint inmunes son distintos mecanismos de señalización, ¿estamos? Que tienen que ver con la activación o inactivación de la respuesta inmunológica que las células tumorales habían aprendido a utilizar para defenderse de la respuesta inmune y que ahora nosotros podemos manipular en su contra, reactivando, digamos, una respuesta inmunológica que estaba inhibida. Ustedes saben, acá hay un ejemplo sencillo, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, tienen un linfocito T. El linfocito T va a reconocer un determinado antígeno, pero no lo reconoce, si ustedes recuerdan, en el aire, ¿sí? O flotando libre en el plasma. Lo reconoce si y solo si está presentado por una célula presentadora de antígeno en el contexto, en el marco de una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? O sea, las células presentadoras de antígenos procesan esta sustancia extraña, se la presentan en la superficie en una molécula que es la del complejo mayor de histocompatibilidad, y el receptor del linfocito T solamente lo va a reconocer si está allá adentro, ¿ok? Si no, no pasa absolutamente nada. Ahora, si la reconoce, se activa. Pero acuérdense que no alcanza con que pase esto para activarse. A su vez, hay un montón de señales reguladoras en más y en menos que van a, de alguna manera, buscar asegurarse de que realmente es el momento para que este linfocito se active y genere la respuesta inmune. ¿Para qué? Para que no haya una respuesta inmunológica descontrolada en forma permanente, ¿sí? O sea, son mecanismos de seguridad, si ustedes quieren. Entonces, hay algunas señales que son coactivadoras,
que también deben estar presentes, y hay algunas señales que son inhibidoras. Bueno, las células tumorales, por ejemplo, tienen algunas de estas moléculas que son inhibidoras de la respuesta. Supóngase, el linfocito T reconoce una célula, una molécula, digamos, un epítope, una molécula extraña en la célula tumoral. ¿Ok? Y, va a tener la primera señal activadora. Pero a su vez la célula tumoral tiene una de estas señales inhibidoras que bloquea esto y al final no pasa nada. O sea, el linfocito está, pero no hace nada. No puede ni generar citotoxicidad, ni plantear anticuerpos, nada. Bueno, estas moléculas, los bloqueantes de checkpoint inmune, lo que hacen es bloquear este mecanismo. ¿Estamos? O sea, bloquean esta señal inhibidora, menos por menos, digamos. ¿Sí? O sea, logran reactivar la respuesta inmunológica. ¿Se entiende? Estas son drogas relativamente nuevas, que se usan cada vez más, cada vez con mayor cantidad de indicaciones, digamos. El gran problema que tienen estas cosas es el costo, lo cual hace que el acceso sea bastante dificultoso. Pero, por ejemplo, les dije, el cáncer de riñón o el melanoma no se tratan con quimioterapias convencionales, no sirven. En algunos casos el cáncer de riñón, en algunos casos el melanoma lo vamos a tratar con drogas target, con algunos de estos inhibidores de tirosinquinasa que hablamos recién. Pero en general, el tratamiento de primera línea de cáncer de riñón, el tratamiento de primera línea del melanoma, es con una droga de estas, ¿sí? Pembrolizumab, nivolumab, estamos con inmunoterapia. Es cada vez más común que estas drogas se usen incluso en primera línea para el tratamiento del cáncer de pulmón, sola o combinada con quimioterapia. Es cada vez más común que en determinadas circunstancias específicas, no son la mayoría, pero en algunas circunstancias específicas, el cáncer de colon se trate con esto y no con quimioterapia. ¿Sí? Son cada vez más frecuentes y probablemente las vayamos a ver cada vez, o sea, ustedes las vayan a ver cada vez con más frecuencia. ¿Sí? Lo que es importante por ahí que tengan en cuenta de esto es, igual que con las quimios, las toxicidades. Y ustedes piensen, si estas son drogas que lo que hacen es potenciar, si ustedes quieren, el sistema inmune, los efectos que van a tener van a ser similares a las reacciones autoinmunes del organismo en distintos órganos. Ejemplo en la piel, ejemplo en el aparato digestivo, en las glándulas como hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, etcétera, ¿sí? Son manifestaciones como si fueran autoinmunes. Y por lo tanto, si tenemos alguna manifestación de estas, ¿cómo la vamos a tratar? Como tienen ahí, como pueden deducir obviamente, con corticoides, si necesitamos frenar la respuesta inmune. ¿Se entiende? Bueno, y lo último que quería mencionarles de esto es la hormonoterapia, que es la última estrategia, si ustedes quieren, de las de uso habitual como farmacológicas. Básicamente, la hormonoterapia es manipular el sistema endocrino, o sea, manipular las hormonas para algún resultado terapéutico. Ustedes piensen que las células, supónganse, las células de la mama o las células de la próstata son células que en condiciones normales están reguladas por las hormonas masculinas y las hormonas femeninas. ¿Sí? Bueno, las células que derivan de estas células normales, que son las células tumorales, en buena medida también van a tener una dependencia de las hormonas, al menos en alguna etapa de la enfermedad. Y por lo tanto podemos emplear esta dependencia para el tratamiento. Entonces, si las células de la próstata dependen de la testosterona, dependen de los andrógenos, podemos utilizar antiandrógenos para tratar el cáncer de próstata, ¿sí? Y de hecho, el cáncer de próstata metastásico, en primera instancia, no se trata con quimioterapia, no se trata con hormonoterapia, no se trata con nada de todo lo que mencionamos hasta acá, se trata con antiandrógenos. ¿Estamos? ¿Cómo? Y a ver, necesitamos disminuir los niveles de testosterona. ¿Cómo podemos hacer eso? Desde lo más simple, que sería una orquiectomía, aunque no lo crean, esto se puede hacer y es perfectamente razonable, o con medicamentos, ¿estamos? Con medicamentos que de alguna manera generen una disminución de la testosterona. Lo mismo, por ejemplo, con el aparato reproductor femenino y los estrógenos, ¿sí? La mama, el endometrio, en algunos casos el ovario, ¿sí? Necesitamos de alguna manera disminuir los estrógenos, bueno, podemos recurrir a intervenciones quirúrgicas o intervenciones farmacológicas para esto. Fíjense que estamos hablando de drogas como tamoxifeno, anastrozol, letrozol, que lo van a ver todos los días porque es sumamente frecuente la enfermedad y son muy utilizadas para el tratamiento y por lo tanto necesitan saber qué es. O sea, necesitan saber que si una paciente está tomando tamoxifeno, no está haciendo quimioterapia, está haciendo otra cosa, ¿sí? Con otro objetivo, la toxicidad va a ser distinta, los efectos adversos van a ser otros. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Y las últimas cuestiones, que les juro son las últimas. Dijimos, tenemos que definir
cuál va a ser el objetivo de nuestro tratamiento, tenemos que definir cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar para llevarlo a cabo, para tratarlo. Lo último que nos está quedando es definir, bueno, cómo vamos a evaluar la respuesta al tratamiento. ¿Y en qué nos vamos a basar para esto? Obviamente en la clínica, si el paciente tenía dolor y ahora no lo tiene, o si tiene más que antes, si tenía sangrado y ahora no lo tiene, si tenía, no sé, vértigo y ataxia porque tenía una lesión en el cerebelo y ahora ya no lo tiene más. Son distintos marcadores clínicos, evidentemente hay una respuesta. Pero habitualmente, más allá de esto, nos valemos de métodos objetivos. Por un lado puede ser laboratorio, ¿sí? Con lo que se llaman marcadores tumorales. ¿Conocen algo de esto? Algunos lo van a conocer, les va a sonar. El PSA obviamente les va a sonar, el CA 125 les va a sonar, el CEA, son distintos marcadores tumorales. ¿Cuál es la idea de esto? Son sustancias que el tumor secreta a la sangre, a la circulación, y que si suben habla de que hay mayor volumen de enfermedad, si bajan habla de que hay menos volumen de enfermedad o menos actividad, digamos, de la enfermedad, ¿sí? En términos muy someros. Ahora, no me interesa que hablemos en particular de cada uno de ellos, pero sí me interesa que se lleven un concepto en particular, que es que tienen que tener cuidado con la especificidad de estos marcadores y que tienen que tener mucho cuidado con la magnitud del cambio. Por ejemplo, em, el CEA es un marcador de cáncer de colon, ¿sí? Pero el hecho de que el CEA esté elevado no necesariamente significa que el paciente tiene cáncer de colon, ¿sí? La alfa-fetoproteína es un marcador tumoral de cáncer de testículo. Pero el hecho de que la alfa-fetoproteína esté elevada no necesariamente significa que el paciente tenga cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque hay otros tumores que pueden producir alfa-fetoproteína, por ejemplo, los tumores del hígado, y hay otras circunstancias que no tienen absolutamente nada que ver con oncología ni con los tumores que a su vez aumentan la alfa-fetoproteína, como por ejemplo las hepatopatías crónicas. Si un paciente cirrótico suele tener alfa-fetoproteína alta. Entonces, guarda con cómo interpretamos la elevación de los marcadores, sobre todo si la elevación es pequeña. O sea, si el punto de corte de la normalidad es 5, el paciente tiene 5,1, perdón, no un litro. Dale, necesitas dale, dale. Y tiene 5,1, bueno, guarda con eso. Mientras que si el punto de corte es 5 y tiene 450, bueno, es otra cuestión. Y lo otro de lo cual nos vamos a valer es de las imágenes, y la medición objetiva de tamaño con varias escalas, puede ser la de la OMS, puede ser RECIST. Esto, en la próxima charla vamos a hablar un poquito más en detalle de esta, se la dejo para que la vean, porque estamos necesitando desocupar acá la sala. Se nos va el tiempo, pero vayan viéndolo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Tienen alguna pregunta como para charlar ahora? Si no, la semana que viene directamente en persona por ahí va a ser más fácil, pero si tienen alguna cuestión ahora en lo inmediato, los escucho. Ok. Bueno, el Profe. jueves que viene nos vamos a ver en persona.